Es un gusto, digamos, formar parte de esta comunicación, digamos, del Instituto de Proyección Ciudadana. Tenemos una larga historia personal, digamos, de relación con el Partido de la Matanza, que nos ha ayudado tanto a fortalecer identidad política y a fortalecer identidad ciudadana. Hoy mi comentario va a estar un poco orientado al tema de participación social en salud. Lo voy a comentar fundamentalmente desde mi experiencia actualmente como docente de la Universidad Nacional de La Matanza, pero previamente como decano organizador de la carrera de Medicina y del Departamento de Salud de esa universidad. El tema es verdaderamente un tema que podríamos definir que está en una especie de zona gris, digamos. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque está ubicado en la interfase, digamos, Estado-sociedad, una interfase, digamos, de difícil identificación, justamente porque la relación Estado-sociedad no tiene límites borrosos, es decir, es muy difícil saber exactamente, digamos, por dónde pasa la frontera entre lo que el Estado hace, lo que la población conoce, lo que las dimensiones, digamos, de autocuidado, la dimensión de gestión, la cogestión, autogestión. Es decir, hay una serie de nombres que muestran que justamente la pregunta central es quién es el protagonista. Si el protagonista, digamos, si la población es un sujeto pasivo que recibe servicios de salud y luego toda la problemática de salud está encuadrada dentro del derecho a recibir atención, o la problemática de salud supone cierta capacidad de organización y protagonismo de nuestros propios conciudadanos. En general, los procesos participativos tienen mucho que ver con la carencia o con la falta. Es decir, difícilmente la gente se organice para resolver problemas que no percibe, digamos, o necesidades que no siente. De esta manera, digamos, las experiencias de participación social en salud que conocemos siempre han tenido que ver con una sensación de carencia, de falta, de falla, digamos, a veces incluso, digamos, en situación crítica, a veces incluso en un marco de preocupación, de enojo, digamos, en relación a cómo se resuelven problemas de salud. Sin embargo, cuando este fenómeno de participación social intenta organizarse, una de las primeras cosas que ocurren es que la población no tiene en sentido estricto, digamos, un mapa que dice dónde empieza y dónde termina la salud. Esto, digamos, nosotros lo reflexionamos a partir de una frase que nos pareció bastante ingeniosa, que dice, digamos, la realidad tiene problemas, el Estado tiene sectores, la universidad tiene departamentos, digamos, ¿no? Pero, digamos, los problemas de la realidad no se organizan ni como se organiza el Estado ni como se organiza la universidad y sus campos de conocimiento. Entonces, con mucha frecuencia, cuando uno se sienta a conversar, a preguntar, digamos, literalmente hablando, cuáles son los problemas, digamos, que percibe esta comunidad, aunque uno venga de salud, podría ser que salud no aparezca como tal o aparezca muy abajo en las prioridades o en las preocupaciones de la población. Y ahí nosotros entendemos que justamente la primera interfase que se produce, si imaginamos que participación social en salud lo pudiéramos ubicar en el marco de la cogestión, es decir, en el marco de aumentar la interfase entre los equipos de salud y la población, ubicados en esa hipótesis de trabajo, lo que nos parece más importante es que ninguna población aceptaría, digamos, con seriedad, digamos, estrechar estos vínculos entre el equipo de salud y la población si el equipo de salud no acompañara las preocupaciones de la sociedad, aunque éstas no fueran clasificadas como preocupaciones de salud. Por otro lado, nosotros tenemos un marco conceptual de la salud tan amplio que
inmediatamente que uno traduce o se mueve en un territorio que se llama salud y otro territorio que se llama saludable, digamos, lo saludable amplía tanto el campo de la salud que tener acceso, tener una calle pavimentada que no se interrumpa el tránsito cuando llueve, o tener acceso a la energía eléctrica que supone tener capacidad de conservar alimentos que no se descomponen, o tener posibilidad de tener un lugar donde se puede hacer ejercicio físico, corresponde al universo de lo saludable, digamos. Y eso inmediatamente indica que el territorio de la salud, digamos, puede ser fácilmente, digamos, redefinido en función fundamentalmente de las percepciones de la población. Por otro lado, también para nosotros en términos ciudadanos, la capacidad organizativa también es polivalente, digamos. Es decir, que una comunidad, un barrio, una villa de emergencia, un asentamiento legal o ilegal, digamos, cualquier espacio comunitario va a organizarse sobre la base, para decirlo literalmente hablando, de qué le aprieta el zapato, digamos. O sea, a partir de esa situación se va a desarrollar una capacidad organizativa que es aplicable a nuevas necesidades. Esto significa que la población puede organizarse para un problema de salud y luego usar esa organización para un problema que no es de salud, o viceversa, digamos. Se ha organizado previamente para otras problemáticas y ahora, digamos, esa capacidad organizativa se aplica a la resolución de un problema de salud. Es cierto que cuando uno coloca dentro de la constelación del equipo de salud, probablemente dice médico, digamos, como una profesión que tiene cierta capacidad de expropiar, digamos, los saberes en el campo de la salud, y uno en situación crítica deposita, digamos, en el médico su confianza, digamos, podríamos decir por la inseguridad, por el temor, por la incerteza, digamos, que supone un estado, digamos, de riesgo, una sensación de riesgo. Ahí uno hace una transferencia muy fuerte hacia una persona, digamos, casi como una especie de cheque en blanco, digamos, de un pacto de confianza que se da muy claramente, quizá excepcionalmente, en el caso de la emergencia. O sea, podríamos decir, uno está en una sala de guardia, digamos, y espera, digamos, a quién transferirle esos temores, y uno incluso ya se empieza a sentir mejor cuando lo están atendiendo, aunque literalmente no haya pasado nada, digamos. Pero esta imagen digamos, de concentración de saberes en un profesional, que por supuesto se extiende a las otras profesiones de salud, se debilita cuando uno pasa a la vida cotidiana y cuando pasa a los problemas crónicos. Cuando uno, digamos, nosotros decimos en relación a los problemas crónicos, que a su vez, digamos, se incrementan, o sea, cada vez tenemos más peso de enfermedades crónicas en nuestras comunidades, que en muchos casos los pacientes saben sobre su enfermedad más que el médico que los trata, digamos. Entonces yo aprovecho esta idea para señalar que la calidad de la atención en salud cada vez está depositada, digamos, cada vez más está depositada en que cuanto más sepa el paciente, digamos, cuanto más sepa la población sobre los problemas de salud, mayor será la calidad de atención, porque mejor será su capacidad de contratación en relación al tema, digamos, de lo que espera del equipo de salud, del profesional que lo atiende, de las personas que están allí para ayudar a resolver problemas. Y luego hay una serie de problemáticas en salud que están necesariamente en una zona digamos, de difícil definición. O sea, no queda claro quién es el que va a solucionar, pero pongamos, para no hacer demasiado amplio la exposición, pongamos específicamente el tema ambiental, digamos, ¿no? Porque es uno de los determinantes inmediatos en relación al tema de la salud. Nosotros decimos con mucha frecuencia, digamos, si un
Un centro de salud se instala en un lugar para generar una capacidad de respuesta. La gente espera esa capacidad de respuesta. Pero si un centro de salud, digamos, convive con un basural durante 5 años, digamos, el centro de salud está fallando, digamos. ¿Y en qué está fallando? No porque el equipo de salud va a ir con una pala a remover un basural, digamos, sino porque la preocupación por la salud, la generación de cierto grado de abogacía, a cierto grado de, digamos, de defensa de derechos, lo que está indicando es que empieza a perder sentido que vos tengas de este lado un centro de salud que te resuelve problemas que son generados, digamos, por el mismo basural que tenés en este otro lado. Es decir que, de alguna manera, si un centro es de salud y no de enfermedad, digamos, deberá tener la capacidad de articular con la población, pero también con las otras instituciones y programas que se despliegan en el territorio, como pueden ser las escuelas, los programas ambientales, en el caso específico de La Matanza, toda la problemática de la CUMAR, digamos, u otras instituciones que se ocupan directamente de problemas ambientales, que en muchos casos son bajadas sectoriales al territorio, pero que la única instancia que es capaz de articularlo, digamos, justamente es la población. O sea, si yo me centro en la población, la realidad tiene problemas, el Estado tiene sectores y la universidad tiene departamentos, y la población, digamos, tiene que hacer escuchar su voz para que la universidad o el Estado articule sus respuestas y no baje respuestas fragmentadas. En este sentido, creo que la idea de un instituto de proyección ciudadana, digamos, nos encontramos ahí justamente probablemente en un actor que puede resultar dinámico en esa transacción. Nosotros decimos con cierta frecuencia, hay un arte en el surgimiento de instancias de la sociedad civil donde hay una especie de arte combinatorio, digamos, y que con un juego de palabras, digamos, en parte reemplaza, en parte emplaza, ¿no? Es decir, que uno no puede tener la fantasía de que va a reemplazar, digamos, porque hay estructuras, y además financiadas por los propios ciudadanos, o sea, todos financiamos al Estado, todos financiamos la universidad pública, pero, digamos, en esa búsqueda de soluciones, a veces, digamos, el Estado no encuentra, no quiere, y podríamos decir, para ser gráfico, a veces al Estado hay que hacerlo querer, digamos, es decir, hay algunas formas de que ese juego reemplaza en plaza funcione. Siempre utilizo, porque en definitiva me parece un capital histórico, social y político de la República Argentina, digamos, la operatoria de los movimientos de derechos humanos, digamos, ¿no? Porque a lo mejor uno hubiera pensado, digamos, que cómo es que los crímenes de la dictadura fueron juzgados por jueces, muchos de los cuales fueron designados en la época de la dictadura, digamos, ¿no? Y ese maravilloso arte fue justamente el arte de reemplaza en plaza, digamos. Reemplaza significa, en muchos casos, organismos de derechos humanos sistematizan información, digamos, son colaboradores de la justicia. Y en otro caso, hacen que la justicia cumpla su rol, digamos, incluso aunque haya fallas genéticas o genealógicas, digamos, de la designación de esos jueces. Creo que pasa un poco por ahí el tema de cómo pensar esa intermediación para lograr que el equipamiento social que tiene un municipio como La Matanza, una verdadera provincia, digamos, provincia-municipio, digamos, de qué manera la infraestructura del municipio, la infraestructura que está en el municipio, digamos, o los programas nacionales e internacionales y provinciales que descargan en el territorio, se articulen entre sí, digamos, y den respuesta, y no se produzca esta idea, digamos, de que todo baja más o menos fragmentado y muchas veces ignorando, digamos, las prioridades y las necesidades de la propia población, digamos.
Este sería básicamente digamos, esta primera comunicación, digamos, como para ponerme totalmente a disposición del instituto, esperar, digamos, el mejor de los desarrollos, porque hay muchísimo para hacer, digamos, en un verdadero océano de necesidades, mucho más, creo yo, en el marco de las políticas actuales, dentro del cual se estructura algo que traigo un poquito una imagen de un autor, un politólogo muy conocido en la Argentina, digamos, Oscar Oslak, que mencionaba, digamos, para etapas como estas, reflexionaba para la década de los 90, pero es vigente ahora, digamos que en muchos casos hemos vivido momentos donde parece que el Estado quiere, pero no puede, digamos, garantizar derechos, y instituciones como las que nos reúnen en este momento tenemos la función de hacerlo poder, digamos, es decir, pero en otros momentos, en otros regímenes, como sucedió en los 90 y como parece que vuelve a aparecer ahora, el Estado ni quiere ni puede, digamos, ¿no? Y frente a esa situación, la tarea de las organizaciones que de alguna manera se embanderan en la defensa de derechos es doble, porque por un lado, digamos, hay que hacerlo poder, pero además hay que hacerlo querer, digamos. Y hacerlo querer significa, digamos, que quizá la función en plaza al Estado sea más fuerte que en gobiernos que explicitan que en realidad están embanderados y orientados a la concreción de derechos ciudadanos. Eso sería básicamente mi comentario, y desearle el mejor de las suertes al Instituto de Proyección Ciudadana.